Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Seguimos hablando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Creo que hay muchos mensajes que yo he comenzado de la misma forma, diciendo esto: hermanos, vivimos en un mundo que es bastante complicado. Especialmente quiero centrarme hoy en el tema de los valores, los valores morales en el mundo. Parece que vivir una vida con ciertos tipos de valores o cierto tipo de ética a veces parece cosa del pasado, algo que ya ha pasado de moda. Cada vez los valores morales en nuestra sociedad son más relativos. Cada vez ya no se sabe bien qué es lo bueno, qué es lo malo en el mundo en el que vivimos. Hoy si uno se habla que se quiere vivir una vida de pureza, una vida de santidad, ya es algo que está pasado de moda. Ya le ven a alguien como alguien del pasado, que se ha quedado en el pasado. No se diga de la adoración a Dios, al único Dios que nosotros tenemos. Hoy en este tiempo se ha cambiado la adoración a Dios por adorar otras cosas, como el dinero, por ejemplo, el éxito, la fama, ¿no es cierto? A veces la gente vive por el amor a uno mismo nada más, el egoísmo. El problema en medio de todo esto es que aunque sabemos que vivimos una crisis de valores morales, el mundo en el que vivimos se cree un mundo sabio. ¿Sí? Por eso el mensaje de hoy se llama así: la misión en un mundo que se cree sabio. Porque vivimos en el mundo que se cree sabio. Los razonamientos humanos, el pensamiento del ser humano ha logrado muchas cosas que sí son buenas. Por ejemplo, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, es algo que nos ha ayudado bastante. El desarrollo de la medicina es algo también bueno que nos ha ayudado bastante. Pero al mismo tiempo, mientras más se desarrolla el pensamiento del ser humano, a veces parece que es más fácil ir dejando a Dios a un lado. Parece que poco a poco las personas piensan que ya no se necesita tanto de Dios. Y también creer en Dios en este tiempo es también como algo del pasado para muchas personas. Entonces hay cosas buenas, pero también el pensamiento, el conocimiento ha llevado a veces a envanecerse y pensar que ya no se necesita de Dios. Y los razonamientos, los pensamientos del ser humano han llegado a veces a justificar como buenas, como éticas, como morales, cosas que nosotros sabemos que en la Biblia están mal. Hoy es tan común hablar de todo el debate por los derechos de la comunidad LGBT, ¿no es cierto?, de los homosexuales. Hay algo que a mí me sorprende mucho, que es el debate en torno al aborto, como hoy por medio de la razón del ser humano, por medio de los pensamientos, de una u otra forma se quiere tratar de justificar el aborto o cosas semejantes. Es decir, es un mundo, una sociedad complicada en la que vivimos. La situación es que en medio de este contexto del que ya hemos hablado, es en medio de este contexto en que nosotros tenemos que llevar el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. En medio de este contexto de un mundo que no reconoce su error, que como habíamos dicho es un mundo que se cree sabio, es un mundo que justifica su forma de pensar. Entonces, llevar el Evangelio, hablar de Jesús en medio de este contexto es un tema que no es fácil. Es un tema que se ha vuelto un poco complicado. Y hoy vamos a hablar de una historia en el libro de los Hechos, en donde el apóstol Pablo también tuvo que enfrentarse a un contexto similar. Vamos a hablar de un famoso discurso del apóstol Pablo en la ciudad de Atenas. Y esto está en el libro de los Hechos. Vamos a leer algunos textos de Hechos capítulo 17. Primero busquemos el pasaje que está en Hechos 17, los versículos desde el 16
hasta el 21. Quisiera que puedan buscar en sus Biblias. También el pasaje estará en la pantalla, si es que alcanzan a leer. Es Hechos 17 del 16 hasta el 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos, entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces le llevaron a una reunión en el Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Hasta ahí por el momento. Vamos a plantearnos esta pregunta. ¿Era un mundo sabio o un mundo idólatra? Vemos que Pablo, en medio de todos sus viajes misioneros, en algún momento llega a la ciudad de Atenas, en Grecia. Ustedes saben que esta ciudad era conocida, y aún hoy, en nuestro tiempo, Atenas es conocida por la sabiduría de los filósofos que había en esta ciudad, en Atenas. Estamos hablando de la cuna de Sócrates, la cuna de Platón, la cuna de Aristóteles, solo por comentar a los más conocidos. Y así se le conocía a la ciudad de Atenas, en Grecia. Pero es interesante, lo que me llama la atención de esto es que en medio de este contexto de filosofía, de sabiduría, lo que primero llamó la atención del apóstol Pablo ahí en Atenas, ¿qué fue? La idolatría. La idolatría. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Esto es bien interesante. Dice, Pablo le dolió en el alma. Le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y ese dolor que sintió Pablo en su corazón es lo que a él le motivó a compartir el mensaje de Jesús en medio de ese contexto. Dice el pasaje que leímos que compartía con los judíos en las sinagogas y también con los griegos en las plazas. Hablaba y trataba de persuadir acerca del mensaje de Jesús. Ahora, nuestro mundo actual también está lleno de ídolos. Pero los ídolos contemporáneos, que a mí en lo personal son los que más me preocupan, no son necesariamente, son también todo tipo de imágenes que la gente adora, pero lo que más me preocupa en nuestro tiempo son aquellas cosas a lo que la gente le entrega su vida, dejando a un lado a Dios. Eso es un ídolo. Hay muchas cosas en la vida que se vuelven la prioridad, se vuelven el enfoque, el propósito de la vida de muchas personas, y por eso dejan a un lado a Dios. Eso es un ídolo. Como ya mencionamos anteriormente, el dinero se ha vuelto el ídolo de muchas personas, porque viven por eso. Ese es el propósito de su vida, y por eso dejan a un lado a Dios. Ese es un ídolo. El éxito, el placer. Hay mucha gente que lo que vive es por su placer, por obtener más placer, por obtener beneficios personales. Ese también se ha vuelto un ídolo. Como dije, el éxito, la fama, el poder, tantas cosas, el amor por uno mismo, se vuelve un ídolo. Cuando Pablo llegó y miró la idolatría en Atenas, decía el texto que le dolió en el alma.
La pregunta que necesitamos hacernos nosotros ahora es, ¿cómo reaccionamos ante la situación que hay en nuestro mundo? ¿Nos duele también en el alma ver tanta idolatría de la que hemos estado hablando? ¿O será que también a veces nosotros caemos en cierto tipo de idolatría? También nosotros a veces nos enfocamos en muchas cosas y de pronto no damos la prioridad a Dios en nuestra vida. Puede ser que a veces también caemos en cierto tipo de idolatría. Pero lo ideal que nos presenta el texto es que más bien eso a nosotros debería dolernos en el corazón, dolernos en el alma, y que sea eso lo que debe motivarnos a llevar también el mensaje de Jesús, de este único Dios que existe, llevar el mensaje del Evangelio. Hay algo interesante que quería compartir en este texto, es que cuando Pablo está hablando del Evangelio, resulta que se encuentran con él dos tipos de filósofos. Dice el versículo 18, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Esto me pareció muy interesante, pensando en estos filósofos que se acercan donde Pablo, ya que si hablamos un poquito de cada uno de ellos, los epicúreos, ¿quiénes eran los filósofos epicúreos? Este tipo de filosofía enseñaba que lo bueno en el mundo es buscar el placer. También se llamaba hedonismo este tipo de filosofía, y tal vez reconozcamos este nombre, hedonismo. Era la filosofía que enseñaba que la ética es eso. Lo que me produce placer es bueno. Lo que me produce dolor o lo que me quita el placer, eso es malo. Eso no sirve. Esa era la filosofía de los epicúreos. Ahora, yo pensaba que uno de los problemas en nuestro día, ahora, es que mucha de la ética que se vive en nuestro mundo es similar a la ética de los epicúreos. Es similar porque hoy también lo que muchas personas ven como bueno es solamente aquello que causa placer o aquello que me evita el dolor. Todo lo que me evite el dolor en nuestro tiempo, eso es bueno, ¿sí? Por eso es que en los hospitales ustedes saben cuáles son los medicamentos que más se recetan, ¿no es cierto? Los analgésicos, el conocido paracetamol, por ejemplo, ¿no? Es porque le duele cualquier cosa, le duela lo que le duela, tome una pastillita de paracetamol y se le alivia el dolor. Y es que a veces es más fácil tomar una pastillita que ponerse a investigar en realidad qué es lo que está mal en el cuerpo. Es más fácil, me tomo una pastilla, me alivia el dolor y el problema se ha solucionado. En aspectos emocionales es igual. Ustedes saben también que una de las pastillas que más se receta a nivel mundial son los antidepresivos. Y es así, es una pastilla muy popular. ¿Por qué? Porque aún a nivel emocional es más fácil tomarme una pastilla que me haga sentir mejor que ponerme a pensar en realidad qué es lo que está mal en mi vida, qué tengo que cambiar, qué nuevos hábitos tengo que aceptar, en fin. Pero en sí no estoy diciendo que sea malo tomar estas pastillas. Si el médico les receta, tienen que tomar, pero lo que estoy tratando de mostrar es que así es nuestra sociedad. Todo lo que me evite el dolor y me dé más placer, mientras más rápido sea, es lo mejor. Y en base a este mismo discurso, a esta misma forma de pensar, desde esta misma perspectiva, es como a veces nuestro mundo ha llegado a justificar cosas como el aborto bajo esta misma filosofía. ¿Por qué? Porque ponen el ejemplo, ¿no es cierto? Una mujer fue violada, está sufriendo. Tenemos que evitar el dolor. Y si que tenga el niño eso va a dar más dolor, tenemos que matar al niño, porque así vamos a evitar el dolor, ¿no es cierto? O como por el desarrollo de la ciencia, ahora se puede saber si un niño va a nacer con alguna enfermedad, alguna dificultad. La filosofía que dice, evitémosle al niño el dolor. Entonces es mejor que la mujer aborte. Es este tipo de filosofía. Mientras más evitemos el dolor,
es mejor y no importa lo que Dios diga al respecto. En el tema de la homosexualidad, por ejemplo, ¿qué es lo que dice esta filosofía? Si a tal persona le produce más placer estar con alguien de su mismo sexo, pues está bien, que sea feliz, porque lo que quieren es que sea feliz. Evitemos el dolor y que sea feliz, y ya no importa lo que Dios diga al respecto. Hay países, estaba leyendo algunas noticias últimamente, en donde se está legalizando cada vez más el suicidio asistido. ¿Han escuchado esto? Que ahora las personas pueden decidir suicidarse y que el Estado les ayude por medio de la medicina. ¿Por qué? Porque quieren evitar el dolor, porque a todas costas, mientras más podemos evitar el dolor, eso es bueno. Y el problema es que dejamos de pensar lo que Dios dice al respecto, porque más importante es nuestro placer que lo que Dios diga, y eso también es un tipo de idolatría. Es un tipo de idolatría, pensar más en el placer que en realidad lo que es la voluntad de Dios. Por eso me parecía interesante que fueron estos filósofos los que conversaban con Pablo. El otro grupo, que es los filósofos estoicos, es interesante porque los estoicos, en cambio, eran el polo opuesto de los epicúreos. Los estoicos, en cambio, pensaban que en la vida lo que es bueno es evitar todo tipo de placer, especialmente placeres corporales o placeres carnales. Ellos querían evitar todo tipo de placer, y más bien para ellos es como que hasta el sufrimiento venía a ser algo bueno, y se encerraban a vivir solamente en cuevas, apartados o cosas por el estilo. Esa era la filosofía de los estoicos, en cambio, era todo lo contrario, que también es un problema. Porque nosotros tenemos que estar conscientes que Dios sí nos diseñó también para tener placer, para ser felices, para disfrutar de la vida, pero siempre dentro del marco que Dios haya elegido, dentro de los límites que Dios haya puesto. Por ejemplo, el sexo es el ejemplo que podemos mencionar. Es algo que Dios diseñó para que podamos nosotros también experimentar el placer, pero siempre dentro del marco que Dios ha establecido, que es el matrimonio. Cuando hacemos las cosas fuera de los límites que Dios ha puesto, a la final las consecuencias son malas, y Dios sabe por qué lo ha establecido de tal manera. Otro problema también de los filósofos estoicos es que ellos querían mostrar a todos cómo era su tipo de ética, y andaban siempre mal vestidos, sin bañarse, sin lavarse, como descuidados totalmente de su cuerpo, tratando solamente de mostrar exteriormente su tipo de ética, de evitar todo tipo de placer. Y ese también es un problema, porque se tenía la tendencia de que hacían las cosas solo por aparentar exteriormente, pero en realidad lo que a Dios le interesa es cómo está nuestro corazón. Era un tipo de ética parecida a la de los fariseos con los que Jesús se encontraba a cada momento, ¿no? Que les decía que eran sepulcros blanqueados, porque trataban de mostrar su ética solo a nivel exterior y descuidaban cómo estaba su corazón. Y lo que a Dios le interesa es cómo está nuestro corazón. Ahora, volviendo entonces a la historia, donde Pablo se encuentra con este tipo de filósofos, resulta que le invitan a dar una explicación, a hablar de su fe, de las cosas que él estaba predicando, en un lugar que se llamaba el Areópago. Eso dice los versículos del 22 al 23. Dice: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Este es ya el discurso de Pablo ahí en el Areópago. El Areópago era un centro, un lugar en Atenas, en donde se reunían precisamente la gente que era considerada los más sabios de aquel lugar. Se reunían para hacer leyes, para hablar de filosofía y cosas así. Era gente muy, según ellos, muy sabia. Y es a ese lugar en donde Pablo fue invitado a dar este
este famoso discurso. Y lo interesante es que podemos notar que Pablo empieza este discurso de una manera muy sutil. Estaba pensando que de alguna forma también es un ejemplo para nosotros. Pablo estaba dolido en el corazón por la idolatría en Atenas, pero le invitan a hablar de su fe y él no comienza necesariamente con ciudadanos atenienses, ustedes son unos idólatras, tienen que arrepentirse. Comenzó un poco más sutil, haciendo primero un contacto con su audiencia, un contacto con la gente. A veces eso es importante cuando hablamos del Evangelio también. Primero tener un contacto con las personas antes de llegar primeramente a mostrar el error. Más importante es la relación que hagamos con alguien, para después sí mencionar de cuál es la voluntad de Dios en ciertos aspectos. Pero vemos que Pablo llega y comienza muy sutil. Dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen, ¿no? Es la forma en la que Pablo comienza su discurso. Y es interesante porque dice que Pablo, en medio de todos los altares que encontró ese altar que decía al Dios desconocido. Y es interesante porque así era en aquel tiempo. En Grecia, ustedes conocen que Grecia es conocida por la cantidad de dioses que tenían, ¿no? En el Olimpo y todo ese tipo de cosas. Y los griegos tenían un dios para todo, para cada cosa de la vida había un dios. Había el dios de la lluvia, el dios de las tormentas, el dios de las cosechas, el dios, hasta las diosas del amor y cosas por el estilo. Y la costumbre era que ellos siempre tenían que ofrecer sacrificios a cada uno de los dioses para cada área de la vida, porque de pronto tenían la idea de que tal vez el Dios esté enojado, entonces nos pasa cosas malas, por eso tenemos que ofrecer un sacrificio. Y dicen que tenían este altar al Dios desconocido por si acaso se haya pasado algún Dios que esté enojado y al cual ellos no le estén contentando. Entonces, por si acaso, tenían también un altar al Dios desconocido. Entonces, podemos ver cómo Pablo aprovecha esta situación y les dice: de ese Dios desconocido, o sea, ese Dios que ustedes no conocen, es el que yo vengo a hablarles. Y entonces sí, Pablo comienza su discurso. Y el siguiente punto es precisamente el discurso de Pablo, que nos habla de tres cosas. Nos habla de un Dios que es soberano, de un Dios que es amoroso, pero un Dios que también es justo. En los versículos del 24 al 29 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor de los cielos y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Eso lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata, la piedra preciosa, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Ahora sí, en esta parte del discurso, Pablo comienza a mostrar el error de la idolatría. Y dice: ciudadanos atenienses, ese Dios que ustedes no conocen es un Dios soberano. Lo primero que empieza a mostrar Pablo es la soberanía de Dios. Que tenemos un Dios que es tan grande que Él mismo es el que creó todas las cosas. Por eso no puede habitar, dice, en templos o en cosas hechas por los seres humanos. Él es el creador de todo. Él es el que sostiene todas las cosas. Por tal razón, si nosotros comprendemos este concepto de la soberanía de Dios, por tal razón, lo más sabio que puede hacer cualquier ser humano en el mundo es dedicarse a conocer a ese Dios.
Lo más sabio que puede hacer un ser humano es buscar a Dios. Si comprendemos en realidad que todo está bajo el control de Dios, si comprendemos que es Él quien tiene el universo en la palma de su mano, lo más sabio que podemos hacer en la vida es preocuparnos por conocer, por buscar, saber quién es ese Dios. Hermanos, ¿cuánta idolatría se evitaría en el mundo si solo comprendiéramos el concepto de la soberanía de Dios? Si solo comprendiéramos que es Dios el que tiene el control de nuestro dinero, estaríamos más enfocados en Él que en nuestro dinero, porque al final Él tiene el control, todo sucede bajo su voluntad. Si al final comprendiéramos que es Dios el que tiene el control de nuestro éxito, de nuestra fama, de lo que sea, estaríamos más enfocados en Dios que en perseguir el éxito, la fama. Si solo comprendiéramos en realidad lo que significa la soberanía de Dios, nos evitaríamos cualquier tipo de idolatría. Comprender la soberanía de Dios incluso nos daría la paz que necesitamos en nuestra vida en cualquier circunstancia. Si solo comprendiéramos que es Dios el que tiene el control de nuestra salud, por ejemplo, nos enfocaríamos más en Él que en nuestro estrés, en nuestra preocupación. Comprender que Dios es soberano es algo que nos puede dar mucha paz y nos puede librar de cualquier tipo de idolatría en el mundo. Pero lo importante de todo esto es que este mismo Dios que es soberano, que tiene el control de todas las cosas, es un Dios que nos ama. Esa es una gran noticia y Pablo también lo menciona en este discurso, es un Dios de amor. Pablo dice, este Dios ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. Él es el que nos da todo. Porque Él creó al ser humano, lo creó por amor. Dios ama al ser humano y nosotros sabemos esto porque este es el mensaje del Evangelio, que tenemos un Dios que ama al mundo de tal manera que no quiere que el mundo se pierda en sus pecados, que no quiere que el mundo esté como está, como hemos mencionado. Tenemos un Dios que ama al mundo de tal manera que se hizo hombre en la vida de Jesús de Nazaret, para entregarse en una cruz por amor, para pagar Él el precio de nuestros pecados y así por medio de la fe en Jesús ofrecernos salvación. Ese mismo Dios soberano que sostiene todas las cosas se entregó por nosotros en una cruz. Ese Dios que creó el universo nos ama hasta ese punto. Ese también es el mensaje que tenemos que compartir. Porque ese es un mensaje que puede cambiar la vida de muchos seres humanos. Pero al hablar del amor de Dios, lo importante es que también tenemos que mostrar la justicia, o más bien la necesidad del amor y la misericordia de Dios. Como habíamos mencionado, lastimosamente vivimos en un mundo que se cree sabio y que no reconoce su error. Se justifica todo lo que hace y no se reconoce que se necesita de la gracia, de la misericordia de Dios. Por eso es que también parte del mensaje es mostrar esto, la necesidad de Dios, mostrar que algún día todo ser humano tendrá que enfrentarse con Dios y tendrá que dar cuentas de sus actos. Por eso Pablo dice, más adelante en el mismo discurso, en el versículo 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Pablo está mostrando también la necesidad del arrepentimiento, porque algún día todos estaremos delante de Jesús. Pablo dice que es Jesús quien juzgará y lo hará con justicia. Algún día estaremos todos delante de Él y todos tendremos que dar cuentas de nuestros actos. Y si alguien se presenta delante de Jesús y no tiene a Jesús como el Señor, el Salvador de su vida, ese día no va a ser muy agradable, que digamos.
La única forma de poder estar confiados en aquel día delante de Jesús es si lo hemos reconocido a Él como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Si hemos dejado que sea la muerte de Jesús la que nos justifique, la que nos limpie, nos lave de nuestros pecados. Algún día Jesús mismo juzgará al mundo y lo hará con justicia. Y Pablo menciona que esto no es algo irracional, esta creencia no es algo irracional. Pablo pone ahí que de ello ha dado prueba, dice al final, a todos al levantarlo de entre los muertos. Pablo dice, esto no es una creencia irracional, hay evidencias. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Hermanos, esto hasta aún hoy es una evidencia para nosotros de que el cristianismo es verdad. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, nosotros no existiríamos, no seríamos cristianos hoy en día. Esto es algo que aún los historiadores no han podido explicar, qué es lo que sucedió, por qué existe la fe cristiana. Imagínense ustedes que hayan estado los 12 apóstoles y se hayan puesto de acuerdo, nos vamos a robar el cuerpo de Jesús o vamos a esconder el cuerpo o solamente nos vamos a inventar la mentira de que Jesús ha resucitado. Y después de eso, ellos fueron condenados a muerte por esa predicación. Es difícil creer que un grupo de mentirosos hayan dado su vida así por una mentira. Y no solo ellos, después de ellos todos los primeros cristianos dieron su vida al predicar la verdad, porque ellos estaban seguros y convencidos de que Jesús había resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo hoy. Pero si existimos y somos cristianos, es precisamente por esto. Porque Dios ha dado pruebas evidentes de que existe al levantar a Jesús de entre los muertos. La tercera cosa que quiero mencionar con respecto a este mensaje de Pablo es cómo respondemos al mensaje del Evangelio. En los versículos del 32 al 34, no lo anoté ese texto, pueden buscarlo en sus Biblias, en Hechos 17 del 32 al 34, dice: cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Cuando Pablo terminó su discurso en este lugar, vemos que hubo 3 tipos de personas. Unos se burlaron. Unos se burlaron de lo que Pablo estaba enseñando. Dice, otros fueron indiferentes. A la final le dijeron, bueno, está bien, pero venga otro día y síganos hablando. Pero hubo un tercer grupo de personas que creyeron el mensaje y se unieron a Pablo. Esto es interesante porque el autor de Hechos, que es Lucas, nos da los nombres de 2 personas. Nos da el nombre de Dionisio, que dice que era miembro del Areópago, es decir, era una persona importante en aquel tiempo, y nos da el nombre de Dámaris. Es interesante también que se nombre porque en ese tiempo, en Grecia, era complicado para las mujeres aprender filosofía en realidad. No podían estar en este tipo de reuniones, y el hecho de que ella haya podido estar ahí nos muestra que era también una persona de influencia, ¿no? Una persona tal vez con algún cargo de autoridad. Y esto es interesante porque yo quería comentar que muchas veces hay algunos pensadores, algunos comentaristas del texto bíblico que mencionan que este no fue un buen discurso de Pablo. Dicen, es uno de los discursos que menos resultado dio del apóstol Pablo, menos eficientes, y a veces le culpan de que cómo se va a meter él también en temas de filosofía o cosas por el estilo. Pero en realidad, si analizamos bien la situación, el texto dice que hubo algunas personas que creyeron, y dentro de ellas hubo algunas que se unieron a Pablo. Y como mencionaba, de pronto eran personas de influencia, no porque sea más importante, sino que porque de alguna forma ellos podían llevar a otras personas también al conocimiento
de Jesús. Entonces yo no creo que haya sido un discurso ineficiente de Pablo, porque siempre que nosotros anunciamos el Evangelio, nos encontramos también con estos tres tipos de personas. También hay algunos que se burlan, o no les ha pasado. También hay otros que son indiferentes, que dicen, sí, está bonito, pero no, otro día seguimos hablando. Pero también hay algunos que creen y siguen el camino de Jesús y obtienen salvación. Y yo creo que ninguna predicación del Evangelio es ineficiente. Si Pablo hubiera predicado y solo una persona hubiera creído en Jesús, valía la pena. Incluso si ninguna persona en ese momento hubiera creído en Jesús, valía la pena, porque la semilla de la palabra de Dios estaba siendo depositada en el corazón de las personas. Siempre que prediquemos la palabra de Dios, nunca es inútil. Siempre, algún momento dará el resultado adecuado. Entonces, esto es interesante. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo al mensaje del Evangelio? Otra cosa muy interesante es que dice que algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Esto es interesante porque no es que solamente creyeron, sino que también se unieron a Pablo. ¿Quién sabe? Y después lo acompañaron. ¿Quién sabe? Y después ellos también tomaron la misión de seguir hablando de Jesús. Tal vez por eso dice, se unieron a Pablo. Es decir, cuando nosotros creemos en el Evangelio, no solamente estamos creyendo en algo, sino que también estamos aceptando una misión. Nos estamos uniendo también a Jesús en su misión. El lema de nuestra iglesia es con Cristo cumpliendo su misión. Si hemos creído en Jesús es porque hemos aceptado esa misión. Nos hemos unido a la misma causa que tenía Jesús, que tuvieron los apóstoles, a la misma causa de Pablo en esta ocasión. Hermanos, ¿cómo estamos respondiendo nosotros al mensaje del Evangelio? Quiero concluir solamente con una frase final. Vivimos en un mundo que se cree sabio, pero que al final se ha vuelto idólatra porque le ha quitado la gloria a Dios. En medio de este contexto, tenemos que hablar de la soberanía de Dios, de su eterno amor, pero también del juicio y el arrepentimiento. Algunos se burlarán, otros serán indiferentes, pero siempre habrá quien crea el mensaje y obtenga salvación. Quisiera que oremos.